Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí con otra clase para nuestros grupos familiares. Esperando que esté teniendo buen tiempo usted, gozándose con sus hermanos. Esperando que Dios esté abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para aprender la palabra del Señor. Seguimos nosotros hablando sobre educando el alma. Y para ello el tema es tomando nuestra posición en Cristo Jesús. Es la única manera que podemos avanzar, la única manera que podemos lograr lo que Dios espera de nosotros. Y estamos hablando sobre la santificación. Esta es la clase número 3 sobre la santificación. Es llamado a la santidad, llamados a la santidad. 1 Corintios 1:2 dice la Escritura: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos llamados a ser santos. Hay un llamado de Dios a la santidad. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Santidad es posicional. Primer blanco es posicional. La santidad es posicional, tomando nuestra posición. Y hemos hablado mucho sobre 2 de Corintios 5:17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio, hay algo que pasa, hay una posición que debemos de tener en Cristo para poder nosotros tomar la santidad. Él es nuestro santificador. Él es el que hace los cambios en nuestra vida. Pero debemos de tomar nuestra posición para que esos cambios empiecen a pasar en nosotros. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un proceso donde cada uno de nosotros entramos y empezamos a entrar a los cambios, a entender que hay una nueva vida, una nueva cultura es en el reino de Dios. La santidad también es práctica. Es práctica. No es muy difícil, es práctica. Mire las cosas que tenemos que hacer. Dice 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe a nadie a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La santificación es un proceso. Es un proceso. Todo esto que acabamos de leer es un proceso. Es la cooperación. Siguiente blanco. Cooperación. Es la cooperación del hombre con el Espíritu Santo. Tiene que haber una cooperación con el Espíritu Santo. No podemos cambiar nosotros con nuestras propias fuerzas. Nunca lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr nada más andando en culpabilidad, andando en siempre hablando mal de nosotros, que somos esto, que somos el otro. Lo que necesitamos hacer es cooperar con el Espíritu Santo, y para ello tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo, tomando la palabra del Señor, alabando al Señor, yendo a la iglesia, teniendo comunión con los grupos familiares. Va a haber una cooperación con el Espíritu Santo. Y ahí va a empezar el Señor a traer la santificación, porque Él es el que nos santifica. 1 Corintios 1, 13 al 25 dice: mire, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo con esto. Empezar a dar ese entendimiento a nosotros, poner esa atención a agarrar el entendimiento de la palabra del Señor, y así nosotros poder empezar a tomar ese pasos para la santificación. Dice: sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Obedientes es el siguiente blanco. Como hijos obedientes. Obedientes a lo que Dios nos dice. Obedientes a lo que Dios espera de nosotros, que empezamos a obedecer. Dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. Rescatados es el siguiente blanco. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza en Dios sean en Dios. Dice, habiendo purificado, aquí está el siguiente blanco, purificado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sí, no podemos hacer cambios si no obedecemos a lo que es la palabra del Señor, si no obedecemos a alimentarnos de la palabra del Señor, si no obedecemos a alimentar nuestro espíritu de la palabra del Señor, no va a haber purificación de la alma. Nuestras almas necesitan ser purificadas. Han sido muy contaminadas, han sido envenenadas por este mundo, han sido envenenadas por mucha gente a través de tantas cosas, desprecios, traumas, hábitos en nuestra vida. Nuestra alma ha sido envenenada. Necesita ser purificada por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros. Sí, ¿cómo va a ser esta alma purificada? Es obedeciendo la palabra del Señor. Es llenándonos de la palabra del Señor. Aprendiendo más y más cada día la palabra del Señor. Y tener ese amor entre los hermanos. No fingido, dice, sino amaos unos a otros, entrañable de corazón, puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, eso es lo que nos va a hacer renacer, nos va a convertir la palabra del Señor. Necesitamos esa palabra en nuestras vidas, necesitamos llenarnos de esa palabra. Toda carne es como la hierba, dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Now, pregunta, ¿es la santificación opcional? La santidad es necesaria. No es una opción, es un requisito. Siguiente blanco, requisito. Requisito para entrar al cielo. No es algo opcional. Es lo que Él espera de ti y de mí. La santidad como una característica esencial de nuestro testimonio cristiano. Somos diferentes. Dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos diferentes. Dile a tu hermano ahí, somos diferentes. Dile una vez más, hermano, somos diferentes. Dile, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y luego 1 Pedro 1:15 al 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que empezar nosotros hoy a empezar a escudriñar nuestra alma y a entender que hay algo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué vienen esos desánimos? ¿Por qué vienen esos no deseos de estar envueltos en la palabra o en la obra del Señor? Es por eso que estamos alejándonos del Señor. No estamos tomando nuestra posición. Tenemos que trabajar para vencer. Hay unos que dicen, es que no puedo dejar esto. No podemos porque lo queremos hacer nosotros. Es el Señor, es cooperar con el Espíritu Santo y podemos vencer y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos poco a poco, paso a paso. Dios les bendiga. Adelante, mis hermanos. Vamos a gozarnos y les recuerdo que este domingo tendremos el servicio de grupos familiares. Invite a todo mundo. Vamos a gozarnos, vamos a tener buen tiempo en el Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra con otra clase de grupo familiar.